Gente, ¿cómo van? Estamos en otro video para el canal. Vamos a hacer otra clase que hoy les quiero hablar sobre los miedos, sobre las presiones, sobre cómo salir de ese bucle, cómo salir de esa situación. Porque yo he pasado muchas situaciones de miedo, muchas situaciones de presión y he salido impoluto de todas y he sabido controlarlas, he sabido cómo manejarlas y actualmente cuando se me presentan salgo instantáneamente de una manera muy rápida y les voy a explicar cómo hacerlo, cómo reconocerlo básicamente y cómo hacerlo lo más sano posible para poder salir de ahí. Porque sí, porque quizás el estoicismo nos dice mucho sobre opacar emociones y yo no creo que sea lo mejor opacar una emoción de miedo, una emoción de depresión, lo que sea, básicamente. Porque nosotros cuando sentimos presión, chicos, cuando sentimos el miedo a la pérdida de algo, es porque estamos carentes de fe, básicamente. Estamos perdiendo la fe sobre conseguir eso que queremos. Pues si nosotros tuviéramos la fe suficiente para poder lograr eso, el miedo no existiría. Porque ¿por qué viene un miedo? O sea, ¿por qué llega el miedo? Es la incertidumbre hacia ver si vas a poder lograr esa cosa. Entonces, si vos tenés incertidumbre sobre lograr tal y tal cosa, es porque estás careciendo de fe de poder lograrlo. Entonces nada, cabrones, básicamente tienen que entender, tienen que reconocer primero que están teniendo un miedo, tienen que reconocer primero el miedo y tienen que darse cuenta que ese miedo está llegando, que primero es algo que no existe el miedo, es una creencia mental de ustedes, es algo que están creando en su propio cerebro, lo está creando, no es una realidad, entiendan eso primero, lo primero que entienden es que no es una realidad, no es un hecho, no es algo real, eso que están teniendo en su mente, es simplemente un miedo a una incertidumbre sobre algo, básicamente. Estén incertidumbre sobre un tema o una situación o lo que sea. Entonces, cuando reconocemos que es una situación que no existe y que es incertidumbre sobre un tema, lo que tenemos que hacer es llenarnos de fe, básicamente. Yo lo que hago es llenarme de fe en situaciones que tengo miedo, que me agarra el miedo a la pobreza, que me agarra el miedo a lo que sea, básicamente. Es la fucking incertidumbre. Entonces, quizás está entrando el miedo o está entrando la incertidumbre por el hecho de tener metas lejanas. Esto sí puede sonar que nada que ver, pero yo me di cuenta que vos cuando perdés la fe es porque estás perdiendo la fe sobre tus metas, básicamente. Y las metas influyen mucho sobre estos miedos y estas presiones que estamos sufriendo. Porque si nosotros tenemos metas a mediano / largo plazo, o sea, una meta, no sé, 4, 5, 6 meses, ese miedo nos va a seguir abundando. Entonces, el miedo también llega por una falta de confianza. Entonces lo que más me gusta a mí en esos momentos es ponerme metas cortas, metas logrables, metas que puedo ya lograr en 1, 2, 3, 4 semanas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una semana es poco, pero metas que puedo ya lograr en 2, 3, 4 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando consigas esa meta cercana que vos tenés, que es así, te hace sentir bien, te hace vibrar bien, básicamente. Cuando vos estés con esa meta cercana, te vas a llenar de fe porque sabes que la puedes lograr. Vas a empezar a actuar en base a esa meta, vas a empezar a actuar en base a eso que querés. Entonces, ¿qué pasa, gente? Cuando ustedes empiezan a actuar en base a eso, van a empezar a vibrar bien. ¿Por qué? Porque al pensar en esa meta, como la ven concebible, la ven cercana, se sienten bien, por ende vibran bien. Por ende, esa escala de miedo, de vergüenza, de culpa, que está bajo del todo, que nos hace vibrar mal, que nos hace atraer miedos, vamos a pasar a una escala superior en la escala de vibración y vamos a empezar a vibrar bien, vamos a empezar a sentirnos bien cuando pensemos en esas metas. ¿Por qué nos vamos a sentir bien cuando pensamos en esas metas? Porque las vemos cercanas, las vemos conseguibles. Entonces, cuando nosotros pensamos en esas metas, nos sintamos bien, constantemente en el día, lo pongamos como un pensamiento promotor, vamos a empezar a vibrar en sintonía de eso que queremos y por ende nos vamos a sentir bien. Y cuando sentimos bien, recuperamos esa fe y el miedo se va. Entonces es muy importante esto, que como ustedes están pasando miedo, están pasando un momento de presión, sean muy presentes con las metas, se pongan metas que las vean conseguibles, repítanse las metas constantemente en el día, porque eso los hace sentir bien a ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer en estos momentos es reconocer, saber que están teniendo, saber que no es algo real, saber que no es una circunstancia real, no es algo que está sucediendo, es simplemente una creación de su mente, chicos. A eso lo tienen que tener muy en cuenta, que es una simple creación de la mente. En el 95% de las situaciones que vemos en nuestra mente sobre un miedo no termina siendo realidad. Entonces, tienen que entender eso. Y después cuando entiendan las metas, ahí se van al siguiente nivel porque cada problema que les llegue se van a dar cuenta por eso. Mayormente les va a llegar un miedo, esa es mi manera de hacerlo. Pero cuando les llega un miedo es porque están careciendo de eso, básicamente. Entonces cada vez que les llega un miedo, cada vez que les llega una presión o lo que sea, se van a dar cuenta que probablemente es eso. Y cuando ustedes constantemente se den cuenta que no se tienen que poner metas que las ven imposibles, se van a dar cuenta que le van a empezar a entrar menos miedos. ¿Por qué? Porque su confianza está por el cielo, porque su fe está por el cielo. Por ende, si su fe está por el cielo, no hay miedos. Cuando la fe está por el cielo, no hay miedo, gente.
Entonces nada, varones, básicamente tienen que hacer eso, tienen que reconocer las cosas, no tapen a esos sentimientos, reconózcanlos, sepan que están teniendo miedo, miren a la cara y rómpanlos a la mitad. Básicamente es la solución para romper el miedo. Entonces, más también cuando están con presión, yo les recomiendo mucho el hecho de, cuando se sienten mal, cuando tienen presión, el hecho de salir a caminar, chicos. O sea, salgan a caminar, pónganse un podcast de Kevin Trudeau, de Brian Tracy, de Matt y lo que el mentor que a ustedes les guste. A mí me gusta escuchar mucho a Kevin Trudeau y salgan a caminar, gente, y miren el paisaje, piensen, o sea, no se queden maquinándose en su casa, porque si se quedan en su casa encerrados es peor porque se quedan maquinándose. Entonces, como ustedes se están sintiendo mal porque están vibrando mal, por lo que sea, lo mejor que pueden hacer es salir a caminar, literalmente, es salir a caminar, ponerse un podcast y mirar a lo lejos, básicamente. Eso les va a hacer subir sus vibras automáticamente, se van a poder empezar a sentir mejor, van a poder empezar a tener mejores pensamientos, sobre todo aquellos que estaban sintiendo antes, estaban sintiendo mal, para poder empezar a tener mejores pensamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos a caminar? Cuando nos sentimos bien, nos empezamos a sentir mejor. Y es lo que le dije recién, cuando ustedes se sientan mejor, van a poder empezar a pensar mejor. Nosotros, si se dan cuenta, cuando nos sentimos mal es porque estamos pensando mal. Y cuando nos sentimos bien es porque estamos pensando bien. Cuando nos sentimos bien es cuando estamos pensando con fe, cuando estamos pensando con convicción, cuando estamos pensando en grande, cuando estamos pensando con certeza, cuando estamos proyectando, ¿entienden? Cuando vemos seguridad en las cosas, ahí es cuando nos sentimos bien, pero nada es seguro en esta vida. Entonces, cuando vos puedas crear tu seguridad, cuando no existe una seguridad verdadera, ahí es cuando te vas a sentir bien permanentemente con todos los pensamientos que tengas. Entonces, si se dan cuenta que están teniendo un mal pensamiento, que se están sintiendo mal, tienen que darse cuenta que están pensando mal. Porque es imposible que ustedes estén pensando bien, que estén pensando con fe, que estén pensando con convicción, con certeza, estén pensando todo lo que ustedes quieran y vean conseguirle todas esas cosas y se sientan mal. Entonces, si entienden este concepto de que si nos sentimos bien es porque estamos pensando bien y si nos sentimos mal es porque estamos pensando mal, cuando estemos con miedo, cuando estemos con presiones, cuando estemos con dudas, cuando estemos con todo lo que pueda llegar a venir a nosotros que sea negativo, se tienen que dar cuenta que están pensando mal, que su pensamiento dominante en su cerebro, en su mente, es malo, es negativo, no es lo que tienen que estar pensando. Entonces automáticamente cuando llega esa duda, cuando llega ese temor, cuando llega esa presión, cortamos ese pensamiento con un hacha. Es como si agarras un hacha, agarras un pensamiento y lo cortaras a la mitad. Y no pensamos más, lo borramos de nuestra mente. Lo sacan, empiezan a pensar en cualquier otra cosa que no tenga que ser eso, básicamente. Pero lo importante es reconocer eso, porque muchas veces nos cuesta reconocer, porque eso es un pensamiento inconsciente, no nos damos cuenta de que estamos pensando en eso. Capaz estás en el gimnasio pensando en eso y como estás haciendo algo en el gimnasio no te das cuenta de que estás pensando en eso. Pero bueno, ahí está el arte, ahí está la práctica, ahí está la enseñanza, en darse cuenta que estamos pensando mal, reconocer ese pensamiento negativo y cortarlo y removerlo por un pensamiento positivo. Yo lo que hago mucho es pensar en mis metas. Me acuerdo de mis metas constantemente. Entonces, como yo leo todo el tiempo, pienso todo el tiempo en mis metas, mi pensamiento promotor es positivo, es un pensamiento de crecimiento. Entonces la fe se me va por el cielo, la confianza se me va por el cielo y no dejo que entre el miedo, no dejo que entre la duda, no dejo que deje nada, ¿entienden? Entonces también tienen que aprender a disfrutar la presión. ¿Por qué? Porque a mí cuando me viene la presión, gente, o sea, me prende, literalmente me prende, me hace sentir vivo, literalmente, o sea, expresiones, qué hermosa esta presión. Y aunque no le parezca hermosa, tienen que autosugestionarse ustedes con que es hermosa. Porque ustedes dicen, no, la presión no me gusta, no, es una verga, no quiero pasar por este momento, quiero escapar de esto. No, gente, no es el pensamiento, no es la palabra que tienen que poner, no es el pensamiento, no es la creencia que le tienen que dar a eso, no es la entidad que le tienen que dar a eso, no es el juicio que le tienen que dar a eso. La presión cuando les viene, aunque a usted no le guste, aunque sea una paja, aunque es todo lo que es una presión, tienen que decir, me encanta la presión, me encanta este momento, estoy disfrutando esta presión, estoy disfrutando que me haya estafado un proveedor, estoy agradecido con el mundo que me haya estafado, porque si me estafó fue por algo, si me estafó fue por algo, no existen las coincidencias, gente, literalmente, no existen las coincidencias, todo pasa por algo, todo el universo se alinea para que todo pase perfectamente en tu vida, para que vos puedas tener esos resultados que vos querés. Entonces, cada vez que les pase algo, en vez de quejarse, en vez de putear, en vez de dárselo a la vida, tómenlo como una enseñanza, tómenlo como que es perfecto, tómenlo como que les va a servir. Por algo pasó, gente, por algo pasó. Yo en estos días estuve experimentando muchas situaciones que no me las esperaba, que me iban a pasar en mi vida, y me han pasado, ¿y qué piensan que dije? No, ¿por qué me pasa esto? Así que no, dije, es perfecto, si esto me pasó es por algo, si yo me alejé de esta persona es por algo, si yo me peleé con esta persona, me peleé, si yo me alejé de esta persona es por algo. Entonces, tienen que entender a la perfección que todo lo que les sucede a ustedes es perfecto. Entonces cuando entre ese miedo, entre esa presión, siéntase vivo, gente. Esto lo tiene que prender a usted, lo tiene que hacer accionar el doble, le tiene que hacer poner los mejores pensamientos, le tiene que empezar a salir los mejores resultados, le tiene que empezar a salir las mejores intenciones con las demás personas, tienen que tener buena intención con las demás personas. Eso también lo va a hacer sentir bien, hacer vibrar bien a ustedes, ¿entienden?
Entonces nada, cabrones, tienen que tener perfectamente estas cosas que les dije en el video presentes cuando estén pasando por este momento de miedos y de adversidades. ¿Por qué? Porque la única forma de salir es eso. Si no, entramos en un bucle negativo. Ustedes cuando entran en el bucle negativo es muy difícil salir de eso. Entonces es mejor ni entrar siquiera. Es mejor ni entrar en ese bucle para después no tener que salir. ¿Por qué? Porque cuando entramos en ese bucle ya es un bucle de pensamiento, ya es un bucle de acciones, ya es un bucle de creencias, ya es un bucle de muchas cosas que se juntan y sos una bola de nieve de pobreza, básicamente. Como dice Matri, como dicen muchos mentores, vos a veces te sentís mal y no sabes por qué te sentís mal. ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué a veces te sentís mal y decís, si yo no estoy pensando mal? Eso es por la bola de nieve de pobreza, de carencia, de negatividad que has generado a lo largo de tu vida. Por ende, cada vez que te sucede algo, lo tomás de mala manera. Entonces nada, cabrones, tienen que darse cuenta que cuando llega ese problema, llega esa adversidad, lo tienen que noquear de una piña, tienen que entender que es perfecto, tienen que entender que es parte del proceso, tienen que entender que su yo elevado, su yo evolucionado, la persona que se quiere convertir, pasó por todas estas adversidades. ¿Qué se piensan? Que su yo elevado, su yo que es millonario, su yo que maneja un Ferrari, su yo que maneja un Lamborghini, que maneja un Rolls Royce, que vive en una mansión, que vive en Miami, que vive en Florida, que vive en lo que ustedes quieran, no pasó por un problema, no pasó porque lo estafa un proveedor, no pasó porque le cancelen algo, no le pasó que lo cague la novia. Entonces, chicos, tienen que darse cuenta que todo lo que están atravesando es hermoso porque es parte del proceso que usted, la persona que se quiere convertir. Entonces, si ustedes están atravesando adversidades, están atravesando presiones, tienen que estar contentos, tienen que estar felices, tienen que estar agradecidos con todo lo que está pasando, porque si ustedes no estuvieran teniendo problemas, significa que no están accionando. Si ustedes no están teniendo problemas, si ustedes no están sintiendo presión, es porque no están accionando. Entonces agradezcan cada vez que les llega un problema, agradezcan cada vez que les llega un miedo y enfóquense en el ser, gente. En esos momentos no es el momento en el que vos tenés que estar todo el día encerrado con la tienda y decir, oh, yo salgo de esto haciendo dinero. No, gente, pues no van a salir de esa situación haciendo dinero. Van a salir de esa situación enfocándose en ustedes, haciendo autosugestión, autorreconocimiento, reconocerse ustedes qué les está doliendo, qué les está molestando, qué es lo que les está generando el miedo, la duda, el temor, la presión. Entonces, como ustedes reconozcan, ustedes se centren en ustedes, salgan a caminar, piensen, eleven su frecuencia, van a poder reconocer qué les está pasando y van a poder empezar a actuar para poder romper ese miedo, esa duda, esa creencia y poder romper esa presión que están sintiendo. Entonces, nada, cabrones, si tienen en cuenta todo esto que les dije, van a poder salir de miedos, de creencias, de presiones, de cualquier cosa que estén sintiendo negativa, van a poder salir de eso en cuestión de días, de horas, de minutos, lo que sea, básicamente. Entonces, nada, cabrones, es la época de no fallar. Cuando nos sentimos mal, no pueden fallar en ningún hábito, o sea, no pueden faltar en ningún hábito, no pueden fallar en ninguna creencia, en sus pensamientos negativos, no pueden fallar en nada. Ese momento en el que tenés paja de levantarte a las 5, te levantás igual, hermano, me chupo un huevo, si te sentís mal, si te duele la cabeza, si te duele la pierna, si te la cortaron ayer, si tenés faringitis, no importa nada, hermano, vos vas y te levantás a las 5, te da paja del gimnasio, vas igual al gimnasio y vas y te reventás el doble. Si te estás sintiendo mal, anda al gimnasio y reventate el doble, hermano, no vayas y hagas como una Barbie, como una nena en el gimnasio, levantés pesa de 5 kilos. Entonces nada, cabrones, eso ténganlo en cuenta, pónganlo en acción, se van a dar cuenta que les va a servir, porque yo he pasado por muchas sesiones de miedos, de dudas, más que nada, por claramente estar viviendo con 18 años en una ciudad solo, sin mis padres, por 1.000.000 de testeos que he atravesado, más cuando vivía en mi ciudad también, 1.000.000 de cosas que he atravesado, de miedos, de creencias, de testeos mismos de la vida, con el negocio, con mi persona, con mi familia, con lo que sea, y los he sabido atravesar y he sabido salir de eso, y ahora agradezco todo lo que me pasó, porque gracias a eso hoy yo soy la persona que soy, y gracias a las problemas que me surgen hoy voy a ser la persona que yo quiero ser. Entonces nada, cabrones, les dejo el video por acá, espero que les haya gustado, tengan en cuenta, apliquen todo lo que les dije y van a ver que salía del 100. Nos vemos en el siguiente video.